Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a este tercer Coneptalab que organiza Cruz Roja, aquí en la sede de Cruz Roja de A Coruña. Conectar talento con oportunidades. Ese me imagino que es uno de los motivos por los que hoy habéis venido aquí a esta sede de Cruz Roja. Claro que por el camino, en estos tiempos, se nos ha metido por el medio la inteligencia artificial. Y los cambios, normalmente, en líneas generales, no nos suelen gustar. Suelen ser, pues, como el malo de la película, porque normalmente interpretamos los cambios, que luego en muchas ocasiones no son tan malos como preveíamos en un principio. Interpretamos los cambios desde el paraguas del miedo. Todo aquello que nos aleja de nuestra comodidad nos suele dar miedo y solemos rechazarlo. Por eso es tan importante citas como la de hoy. Este Coneptalab, este es el tercer Coneptalab, ya hemos tenido otros dos, y es un espacio en el que pretendemos que debatamos, que reflexionemos, que compartamos toda la innovación que a día de hoy está habiendo, en este caso, en materia de empleo. Porque precisamente Cruz Roja está comprometida con la innovación en el empleo. Ese es uno de los compromisos de Cruz Roja, tiene muchos más, pero ese es uno de ellos. Fijaos si está comprometida, que su plan de empleo nació hace 25 años. 25 años lleva Cruz Roja diciendo, y os voy a decir lo que ellos dicen: si buscas empleo, queremos estar en ese camino contigo para ayudarte a conseguirlo. 25 años en los que están ayudando, siguen ayudando a las personas a encontrar esas oportunidades que cambian vidas. Coneptalab, como os decía, esta es la tercera vez que lo hacemos. Comenzó su andadura en junio de 2024, no hace tanto. Comenzamos en el Centro de Servicios Avanzados de la ciudad de Las TIC. Allí reflexionamos con las empresas sobre la irrupción de la inteligencia artificial y cómo eso iba a afectar al empleo, si iba a haber pérdida de puestos de trabajo, si la inteligencia artificial, por ejemplo, iba a minimizar los sesgos o no en los procesos de selección de candidatos. Después nos trasladamos al CITIC, al Centro de Investigación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y allí compartimos con el sector educativo, junto con la catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Amparo Alonso, hablamos de inteligencia artificial y ética. Y allí descubrimos que, lejos de demonizarla, la inteligencia artificial podía ser una herramienta útil para los procesos de selección y para digitalizar procesos de trabajo y agilizarlos. Y también descubrimos que solo los algoritmos mal diseñados podían generar desigualdades. Hoy nos reunimos aquí para hablar de eso que pone ahí, de cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial para la búsqueda de empleo. Javier Martínez fue el primer ponente de Coneptalab. Estuvo en el segundo, acompañando a Amparo Alonso, y también está en este tercer Coneptalab. Muchos conoceréis ya su trayectoria profesional, para los que no, ChatGPT, que lo dice todo, ¿no? Bueno, es broma. Javier Martínez es licenciado en Matemáticas, doctor en Ingeniería, es CEO de la empresa Possible Incorporate, una empresa tecnológica que ayuda a las empresas a incrementar su valor de mercado, analizando datos y digitalizando procesos de trabajo. Y hoy nos viene a hablar precisamente de eso, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en la búsqueda de empleo. Javier. Primero vamos a ver si esto funciona, ¿eh? Como decía Eva, vamos a intentar dar una visión de lo que es la inteligencia artificial generativa, sobre todo, que vamos a intentar definirla y
5 o 6 conceptos importantes para que luego abramos un debate, ¿vale? Porque es verdad que ahora hay mucha revolución sobre este aspecto de la IA generativa, pero como pongo ahí, hay bastante de verdad y hay bastante de mito. Primero unas cuantas cifras, esto debería ir mejor, pero bueno, ya habéis visto que tenemos problemas técnicos que hemos salido del paso. A la izquierda, para ver un poco el impacto, a la izquierda tenéis una gráfica de el tiempo que hemos tardado en llegar a 1 millón de usuarios en cada una de las aplicaciones. Es importante ver la diferencia que tenemos entre Netflix y ChatGPT. Netflix tardó 3 años y medio y ChatGPT 5 días. Esto significa que la expansión ha sido brutal. Primera reflexión que os dejo para después para el debate. ¿Qué pasa en función de la edad que tengas? ¿Cómo te adaptas más o menos al aspecto de la inteligencia artificial? Bueno, pues es verdad que evidentemente hay personas más vulnerables debido a, obviamente, brechas digitales, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto de la IA generativa? En esencia es un algoritmo matemático, que es un poco lo que representa ese ordenador, en donde le metemos una palabra mágica que se llama prompt, que es cómo nosotros nos comunicamos con el algoritmo, o con la máquina, o con la bestia, o como le queráis llamar, me da igual. Y él es capaz de generar cosas, de ahí su nombre, de IA generativa. Simplemente genera, simplemente no, pero se dice fácil, pero no es tan sencillo. Genera o texto, o audio, o vídeo, o imágenes. ¿Cuál es la novedad aparte de generar cosas? ¿Y dónde está la potencia de cara a las empresas? Que le podemos dar una base de datos, que le podemos dar lo que llamamos un contexto, o lo podemos generar que trabaje sobre cierta información. Pero claro, uno se para a pensar, y luego tengo una noticia un poco fresca de ayer, todo el mundo asocia IA generativa a ChatGPT. ChatGPT es un actor, es verdad que es un actor principal, pero es uno de los actores que se llama LLMs, modelos de largo lenguaje. ¿Qué significa eso? Modelos matemáticos que trabajan con palabras, que trabajan con lenguaje. Pero ChatGPT es una bola, y como veis aquí, o como ven, si me permitís os tuteo, hay muchísimas bolas. Muchísimas bolas de muchísimos actores, Microsoft, Meta o /Facebook. Habría que actualizar con el algoritmo chino que salió ayer, pero lo importante es darse cuenta de que esto es todo un ecosistema industrial. ChatGPT es un actor, es verdad que es un actor muy importante, pero es un actor. Y hablamos siempre de modelos de largo lenguaje. Ya hace mucho tiempo que los que nos dedicamos a esto dijimos, bueno, vamos a ir a modelos más pequeños. Estos son modelos súper grandes desde el punto de vista de esto. Y es una de las reflexiones que más me gusta sacar, ¿no? Cuando nosotros usamos GPT y generamos un texto de 100 palabras, estamos consumiendo medio litro de agua. Y esto es un problema enorme. Por ejemplo, en Aragón están muy contentos porque Microsoft ha montado o va a montar 3 o 4 centros de datos. Sin embargo, ahora alguien ha echado las cuentas y se está dando cuenta que dentro de un año no tienen agua. Estos consumen muchísima agua porque estos centros necesitan una refrigeración que solo se recircula el 20%. Entonces el consumo de agua es brutal. Si hacéis una cuenta sencilla, siendo súper conservadores, suponiendo que haces un email a la semana durante un año, lo cual es muy conservador, 1 de cada 10 americanos es todo Rhode Island en un día y medio. Si esto lo trasladamos a luz, que esto debería verse bien, no sé, ahora ya empezamos a vernos mal. Si lo trasladamos a luz, son 14 bombillas LED durante 1 hora. La misma cuenta, un americano, un mail a la semana, etcétera, etcétera, todo Washington DC durante 20 días. El debate energético es muy grande, lo que pasa es que a la gente no le gusta hablar o no lo quiere mencionar y nos compramos un coche eléctrico, pero luego resulta que le pedimos GPT que nos haga la compra. La realidad es que Microsoft está intentando ya montar centrales nucleares, con todo lo que eso conllevaba, ¿no? Parecía que la energía nuclear estaba apagada, digamos, o que estaba, digamos, en un debate ya superado. Claro, a partir de ahí se nos viene toda esta ola encima y, digamos, ¿quién regula todo esto? Hay mucho debate sobre la regulación. Europa es el país, es la región del mundo que más regula. Esto que veis aquí es el resumen de la ley europea, de Ley AI Act, que se llama, en donde básicamente establece unos niveles de riesgos. Hay ciertas actividades que están prohibidas, que son las de arriba. Insisto, prohibidas, siempre lo digo, prohibidas no significa que no se hagan, prohibidas significa prohibidas. No significa que no se sigan haciendo, igual que hay gente que se salta semáforos o cualquier tipo de este tipo de normativa. Es como todo, una normativa, pero es verdad que tenemos un marco de juego. Y las empresas que hacemos IA no solo tenemos un marco, sino que ahora tenemos policía,
que es esto que veis aquí abajo, que es la ESIA, la Agencia Española de Supervisión de la IA, que además tiene base aquí en Coruña. España es el primer país que monta la policía de la IA, el primer país europeo. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que ahora nos van a venir a preguntar cómo entrenamos los modelos, cómo los estamos generando, qué datos tenemos. Y en realidad yo estoy contentísimo porque son las preguntas que nos tenemos que hacer. Muchos de aquí usáis ChatGPT seguro, más que nada por las franjas de edad, y seguro que no sabéis con qué está entrenado, seguro que no sabéis quién lo ha entrenado, de dónde son esas fuentes de datos. Vamos a dar un poco de luz a eso. Todo lo que traigo son estudios científicos o artículos contrastados, ¿eh? No son cosas de cosecha propia, pero me gusta contarlo. Si nos fijamos aquí en esta gráfica, que parece un poco liosa, pero vamos a intentar desgranarla, esto es con qué se ha entrenado en los modelos de texto, es decir, ChatGPT. Aquí veis una línea medio azul celeste, o el color que sea esto, que representa las enciclopedias, lo cual es una buena noticia. He sido entrenado con muchísimas enciclopedias. Pero si os fijáis, hay unas barras verdes también por aquí, que son redes sociales, que son webs en general, cualesquiera, lo cual implica que, bueno, pues hay muchísima información que no controlamos que se ha metido dentro de los modelos. Y eso tiene un impacto muy, muy, muy grande. Es decir, puede estar sesgado. ¿Hacia dónde está sesgado? Vamos a verlo. Antes de entrar en hacia dónde, si nos fijamos en los modelos de vídeo, por ejemplo, Runway, si lo utilizáis, es decir, todas estas herramientas que genera vídeo, ¿cómo se han entrenado esas herramientas? Esto es un diagrama de sectores donde veis que hay un grandísimo porcentaje que es YouTube, con todo lo que eso conlleva, con todo lo que hay en YouTube. Pero quizás lo que más os debería preocupar es esta parte verde, que representa datos sintéticos. Datos sintéticos significa datos generados artificialmente. De por sí el dato sintético no está mal, no es lo peor del mundo. Nosotros trabajamos con muchos datos sintéticos, pero decimos qué tipo de datos sintéticos. Aquí no se sabe nada, sigue siendo opaco y oscuro. ¿Y dónde pueden venir los sesgos? Bueno, pues de aquí. Esto lo hablábamos a la comida, ¿no? Me parece. ¿De dónde son los datos que usan estos modelos? Fundamentalmente Norteamérica. África no está desarrollado, no está representado, perdón, en esos orígenes de datos. La mayor parte de Sudamérica y de Centroamérica tampoco. Ayer salió un modelo chino, luego comentamos. ¿Significa esto que todas estas regiones, toda su generación de texto, su generación de vídeo, no está representado? Y lo que es peor, si os fijáis en las gráficas de abajo, que a mí son las que más me gustan, es el 87% de los datos son de uso restringido y aún así se han utilizado para entrenar los modelos. Por ejemplo, OpenAI, que es la empresa dueña de GPT, ya perdió una demanda con el Washington Post de 100.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ha utilizado todos sus artículos para entrenar. Aquí hay un gran porcentaje, el 20%, que son datos de uso no comercial. Son datos que no se deberían poder usar y, sin embargo, entrenan los modelos con ese tipo de datos. A partir de ahí, que cada uno saque sus conclusiones, ¿eh? Yo lanzo reflexiones, luego hablaremos de empleo, pero para entender lo que pasa con la herramienta, tenemos que entender la herramienta, si no, no tiene ningún sentido. Es decir, ¿qué debemos hacer con estas herramientas? Bajo mi perspectiva, aquí os dejo unas cuantas reflexiones, las más importantes para mí son estas dos. Debemos ser precavidos, es decir, debemos tener muy en cuenta que son herramientas diseñadas para responder. A mí todo el mundo me dice, joder, es que hoy escuchaba a Carlos Alsina por la mañana, por casualidad, y decía, joder, es que GPT me miente o alucina. O sea, ChatGPT es un algoritmo matemático que construye una frase poniendo la palabra más probable detrás de cada una de ellas. Esto significa que siempre va a haber una palabra, sea más probable o menos probable. Es decir, no sabe decir no lo sé. Entonces la gente se sorprende porque mientan. No deberíamos sorprendernos. Él va a contestar siempre. Siempre va a contestar. Si no lo sabe, se lo inventa. No es que se lo invente. Es decir, si entendemos que yo estoy cerca de la botella y si estoy allí lejos, cuando somos un poco abstractos, en mi gremio, digamos, las palabras podemos traducirlas a números. En el momento que hagamos esa analogía, hay dos palabras que estarán cerca y hay dos palabras que estarán lejos. Entonces, cuando yo le pregunto, pues no lo sé, ¿qué torre muy famosa hay en Coruña? Pues él me responderá Hércules porque está cerca en muchos textos. Hércules está muy cerca de Torre y de Coruña en muchos textos con los que ha sido entrenado. Pero no lo sé, no está cerca de nada.
Entonces, cuando no estás cerca de nada, nunca vas a ser la respuesta más probable. Entonces, lo más difícil de usar este tipo de algoritmos es entender, uno, que enseñarle a decir no lo sé es muy complejo. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer porque se define cuánto de suficientemente cerca quiero que contestes. Y si la palabra no está muy cerca, responde no lo sé. Pero hay que enseñarle, ¿vale? Entonces, uno, no sabe decir no lo sé, y dos, por lo tanto, alucina mucho. Por eso, ser precavido es muy importante. Y ser transparente más, y si hablamos de empleo, todavía más. Luego haremos un ejercicio, si es que somos capaces de orquestarlo así entre yendo y viniendo, para que veamos cómo me puede ayudar para hacer selección, cómo me puede ayudar para mejorar mi currículum para adaptarme a una oferta, cómo me puede ayudar para prepararme una entrevista, para prepararme la carta de presentación, para muchas cosas, porque es verdad que es una herramienta potentísima. ¿Esto significa tener miedo? No, significa ser precavido, nada más. Porque lo que no debemos hacer, sin duda, es que no la usemos sin informar. Yo cada vez que genero una imagen con inteligencia artificial generativa, tengo que informar. Y tengo que decir, oye, la he generado con IA generativa, como si se la copia cualquier autor. El problema es que ahora, bueno, generamos cosas, la gente entrega trabajos, todo el mundo dice, no, es que mi hijo de 15 años ya hace los trabajos con esto. ¿Es un problema? Bueno, más o menos. El problema es cuando mis compañeros de la empresa, programadores, programan y entregan ese código. Y yo se lo vendo a Cruz Roja como si fuera original. Y ahí tenemos un problema legal, un problema de propiedad intelectual, un problema de responsabilidad y un problema de que no revisan el código, con lo cual, mucho peor. La idea es siempre quedaros con la idea de herramienta. Si os sustituye, tendremos un problema, ¿eh? Si hablamos de presente y futuro, os traigo noticias de actualidad. Importante, el gobierno español, yo honestamente creo que no lo está haciendo mal, ¿eh? Se critica mucho a los políticos, en esto no lo están haciendo mal. ¿Qué pasa? La gente dice, claro, es que Estados Unidos mete mucha inversión, es que China también, España, pues somos el hijo tonto, por decirlo así llanamente. Bueno, no podemos competir, y ya está, y no pasa nada, no podemos competir, asumámoslo. Para eso regulémoslo. Y además es que creo que no queríamos competir, o no deberíamos querer competir. Lo que os presento es un informe que presentaron hace 5 días. El informe es lo de menos, respetando a todos los expertos que lo hicieron, que habla un poco de cómo va a estar la IA en el año 2040, lo cual me parece un poco precipitado, pero lo importante es ALIA. ALIA es el primer algoritmo de inteligencia artificial generativa que hace el gobierno español y que está disponible. Esto que veis aquí es la pantalla, he sacado un pantallazo. Disponible para las empresas, para las pymes, ONGs, para todo el mundo en España. Y lo más interesante es esto. Nos dan cómo se ha entrenado. Es totalmente transparente. Y esto es muy importante para las empresas. Porque ChatGPT es el más usado y el menos conocido. Nadie sabe qué pasa ahí dentro. Tenemos grandes cifras, pero no sabemos exactamente qué pasa. Entonces, ALIA es el hermanísimo muy pequeño de GPT, no le llega a la suela de los zapatos, pero empieza a arrancar esta dinámica. Y lo más importante, está entrenado con una cosa que se llama los corpus. Estos datos de entrenamiento de modelos de texto ya están en castellano, euskera, euskera, valenciano, gallego, catalán, todas las lenguas cooficiales, cosa que GPT está íntegramente en inglés. Y esto impacta, ¿eh? Cuando hacemos aplicaciones impacta. Claro, si hablamos de presente, este que veis aquí ya sabemos todos quién es, no hace falta nombres, pero estos no sé si sabéis quiénes son. Digamos que este es el día siguiente que Trump tomó posesión. Este señorito de aquí, que parece que nos rompió un plato, es Sam Altman, que es el dueño de GPT o de OpenAI. Y esto es uno de los CEOs de Microsoft y otro de Google. Andan por ahí, no me acuerdo exactamente los nombres. Anunció el proyecto Stargate. Stargate son 500.000 millones de dólares para infraestructuras de IA en los 5 próximos años, de los cuales 100.000 millones de dólares van a venir en 2025. Imposible competir con esto. Pero es importante conocerlo. Estados Unidos va por aquí. Ojo, estamos hablando del 21, ¿eh? No sé qué día soy, 28, ¿no? Me parece. Hace 7 días. Fijaos cómo va a cambiar la película, ¿eh? Perdón. El 23, 2 días después, se lanza Operator. Operator, ahora os enseñaré un vídeo después cuando me mueva acerca del ordenador. Todo lo que usamos con ChatGPT son asistentes. Yo le pregunto cosas, él me ayuda, le genera un texto, él me genera un resumen, asistencia. Esto ya es un agente.
os recomiendo que busquéis Operator ChatGPT. Lanza por primera vez un agente. Este vídeo lo que se ve es, oye, quiero reservar un hotel en Nueva York del 4 de febrero al 12 de febrero, y él empieza a navegar por la web hasta que te lo reserva y te encuentra el mejor hotel. Es decir, hace acciones por ti. El mundo va por aquí, ya estamos en este mundo en las empresas, lo que pasa es que esto lo abre a todo el mundo. ¿A quién lo abren? A Estados Unidos, y si pagas $200 al mes. Pero estamos ahí 2 días después de Stargate. Sin embargo, 2 días después o un día después, es decir, anteayer, aparece China en escena y lanza DeepSeek, que es un nuevo modelo. Los nombres casi da igual, ¿eh? O sea, quedaros con las ideas. Esto es una batalla geopolítica súper interesante. O sea, es como jugar al Risk, pero en verdad. Bueno, China lanza su modelo DeepSeek, que tiene una grandísima novedad. Es muchísimo más barato que ChatGPT. No es tan preciso en el lenguaje, que esto es lo que os pongo aquí, razonamiento y lenguaje. Si os fijáis, GPT le gana, pero este es mucho mejor en matemáticas y en programación. Todo lo que veis aquí son modelos, ¿eh? Todo. Gente que nos dedicamos a compararlos, etc. ¿Esto qué significa? Bueno, pone en el radar a China por completo en la batalla tecnológica, hasta el punto de que Nvidia cae 600.000 millones en 2 horas o 3 horas en bolsa. Ayer, no hace tanto, ayer o anteayer, ya no me acuerdo qué fechas son. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto va a una velocidad de días, va a una velocidad trepidante, y no sabemos nada de Irán, no sabemos nada de muchas regiones del mundo, ¿eh? Pero lo que sabemos, aquí lo tenemos presente. Es verdad que para el usuario, para mí es fantástico, porque yo cuando una empresa me pide ayuda, pues tengo más y más y más herramientas para poder asesorar. Este modelo es abierto, cosa que en China es como casi imposible. Bueno, pues lo han abierto al mundo. ¿Qué pasa? La gente en general, aquí hay mucha ola, ¿no? Y la gente nos dejamos llevar. En la comida hablábamos un poco de que esto compensa, ¿no?, a la gente, y nos dejamos llevar y somos como borregos. Entonces han empezado a preguntarle al modelo pues sobre el régimen comunista chino, sobre muchas cosas de China, y obviamente no contesta. Dice, no, es que está sesgado hacia lo chino. ¿Qué te crees? ¿Que GPT no está sesgado hacia lo americano? Es decir, es que tenemos que entender cómo se entrenan las cosas y a partir de ahí usarlo. Por eso Alía es tan importante. Porque es nuestro, no porque seamos nuestros desde este sentido patriota, sino porque es nuestro y sabemos perfectamente cómo está construido. Y por último, el presente, más bien el futuro, el día 2, la semana que viene, ya entra la normativa de todo lo que está prohibido hacer con IA en la Unión Europea, que es el esquema que tenéis aquí a la derecha. Cosas importantes: inferencia de emociones en lugares de trabajo. Alguno piensa que no, pero hay muchas empresas que miden si una persona está contenta o no trabajando, porque tienen cámaras en la oficina o en la planta de producción. Esto de aquí va a estar prohibido, vamos a ver qué pasa. Más cosas que os puedo contar: creación de bases de datos, reconocimiento facial de Internet y cámaras de vigilancia. Decirme si esto no se hace a día de hoy. Reconocimiento facial por cámaras. Puntuación social, ni qué decir tiene, nos tiene perfectamente controlados en función de todo lo que publicamos en nuestras redes, cuál es nuestro comportamiento y nuestras características personales. Ya hace 10 años que hacíamos nosotros proyectos de intentar predecir, predecir tu educación, tu género, tu nivel de ingresos en función de tus comentarios de Twitter. Esto ya hace muchos años que se hace y es muy fiable. Uno tiene la sensación de que cuando, no voy a decir Inditex porque aquí sois muy de Inditex, ¿no?, pero el Corte Inglés monta un centro nuevo en algún sitio en una ciudad, no es al azar. Está bastante estudiado bastante estudiado los movimientos de las personas, el nivel de ingresos, su educación, un montón de cosas. Y todo eso nosotros mismos se lo damos gratis, publicando en Instagram, en Twitter, en Facebook. No pasa nada, ¿eh? A mí no me molesta, pero es importante que lo conozcamos. Vale, y si nos vamos a esta parte de, ya sabemos lo que es la IA generativa, ya sabemos dónde estamos, hacia dónde vamos, reflexiones que hemos lanzado para que luego haya preguntas. Claro, ¿cuáles son las verdades y los mitos sobre esto? La gente tiene a la izquierda una encuesta, ¿no? Muchísima preocupación sobre que tengamos estafas de IA. Bueno, es fundada, es muy fácil estafar, es muy fácil hacer deepfakes, pero yo a lo que voy es cómo conseguimos hacernos con la tecnología, cómo rompemos el miedo con esto. Si somos capaces de entender qué pasa en la caja, seremos capaces de usarla.
O sea, todo el mundo sabe usar un martillo porque sabe lo que hay. Pego al clavo y se clava. Pues esto es lo mismo. Si conseguimos entender por qué la IA me está generando este resumen, por qué la IA me está proponiendo este candidato, qué criterios usa, ¿cómo lo averiguo? Preguntémosle. Me lo va a decir. Tenéis que tener un diálogo con ella. La gente no habla con ChatGPT, joder, es una máquina. Ya, pues, esa máquina ya tiene capacidad de hablar contigo. Habla con ella. Relaciónate con ella como si fuera una persona. Y sobre todo la seguridad de las aplicaciones, en el sentido de la privacidad. Cuidado con pagar $20 a ChatGPT y empezar a subir documentos. Esos documentos son públicos y están en la nube de todo el mundo. Hay quien no le importará, yo ahí no me meto, pero desde luego son públicos, que todo el mundo eso lo tenga claro. Porque luego pasan cosas. Air Canada es la Iberia de Canadá. ¿Qué hicieron? Bueno, sacaron un chatbot inteligente para que la gente le pudiese preguntar cuánto me vale volar a Cuba, cómo hago una reclamación, cualquier tipo de pregunta, pero que el chat le contestase en automático, sin personas detrás. Acabaron pagando muchísimas multas porque contestaron, el modelo alucinaba, le contestaba a los usuarios cosas que no eran, en fin, tuvieron que cerrarlo. Un caso que se entiende mucho más fácil, Chevrolet hizo lo mismo, la marca de coches americana, acabó vendiendo un coche por $1. Y tuvieron que entregarlo, tuvieron que dar el cochecito a la persona que habló con el chatbot y consiguió convencerlo que le vendiera un coche a $1. Esto parece broma, porque es verdad que da risa, pero es real. Entonces, primero, la imagen de marca de Chevrolet. Hasta luego, todo lo que quería subirla, la cerrabas. Y segundo, el desprestigio. Esto es lo último que cuento antes de entrar en los casos, porque a mí me hace mucha rabia que la gente tenga este concepto de caja negra, ¿no? Este también es de enero de este año. Estas gráficas parecen más o menos rolleras, pero intentaré explicarlas fácil. Lo que buscamos es saber, cuando yo le pido que me recomiende un restaurante al lado del Marineda, donde estoy durmiendo hoy en Coruña, ¿por qué me recomienda uno y no otro? Cosa que en Google lo tenemos muy trabajado. ChatGPT no se sabe por qué recomienda. Bueno, pues este estudio te pone de manifiesto que sí se sabe un poco, ¿vale? Lo que buscamos son correlaciones. La correlación es un término matemático que va de entre -1 y 1. Cuanto más cerca de 1, más relación hay. Cuanto más cerca de 0, menos relación hay, ¿vale? Entonces, si os fijáis, hay valores de 0,7, lo cual es bastante alto, con las búsquedas de Google. Es decir, al final está entrenado, si tú sales alto en Google, seguramente salgas alto en ChatGPT. Ahora hay mucha paranoia hay empresas que están pagando a ChatGPT para que me recomienden antes. La realidad es que no se sabe. Yo creo que no, pero la realidad es que no se sabe. Pero bueno, se estudia, ¿vale? ¿Por qué se estudia? Bueno, porque la gente ahora, también lo hablábamos en la comida, yo en mi época decíamos, no, lo dijo Wikipedia y se asumía como la verdad absoluta. O el rincón del vago, o nos vamos más atrás como queráis, Internet, etc. Ahora, como dice ChatGPT, pues ya está, ya es la verdad. Tenemos que desarrollar un poco de espíritu crítico y entender que lo que me dice un algoritmo va a depender de quién lo haya entrenado, sea chino, árabe o americano, ¿vale? Bueno, y por último, antes de entrar en algún ejemplillo sencillo para estar la media hora y que haya debate, ¿cómo podemos usar esta herramienta? Bueno, es tan sencillo como entrar en chatgpt.com, luego vamos a entrar y empezar a juguetear. Pero lo más importante es entender que tenemos que tener un buen prompt, es decir, que tenemos que comunicarnos con la bestia, si me permitís, de la mejor manera posible. Para eso tenemos un concepto que es el token. El token en castellano es un poco más fácil de entender. Tenemos una palabra, tiene un prefijo, un lema y un sufijo. Como 3 cachos, ¿vale? Vamos a decirlo así. Bueno, pues son 3 tokens. Entonces, GPT lo que hace es predecir el token siguiente, no la palabra. Se suele decir la palabra porque es más fácil, pero predice el token siguiente. Si veis aquí tenéis una frase de 4 palabras y tiene 7 tokens. Nos puede gustar más o menos el concepto, pero esto es cómo se construye. Y es importante entender esto porque así yo me comunicaré con él de la mejor manera y entonces surge la profesión más efímera, mucho más que youtuber, que tiene 1 año y medio o 2, que son los ingenieros del prompt. Que hay algunos que nos dedicamos, pero bueno, hay gente que solo se dedica a eso, a construir la mejor interacción posible con ChatGPT para que te dé la respuesta correcta. Aquí, bueno, por si alguien saca foto o lo que sea, hay muchos enlaces para tener mucha información. Pero hemos construido una regla básica, ¿vale? Con una palabra gallega que se llama rocha. ¿Por qué gallega? Pues porque fui hace poco a Cataluña y había uno que lo había hecho con una palabra en catalán.
Entonces se me ocurrió pues hacer gallego, que yo creo que también hay que reivindicar un poco. La R es el rol. Tenemos que decirle a GPT qué rol tiene que usar. Oye, eres un experto en turismo. Oye, eres un experto en recursos humanos. Eres un experto en botánica, en lo que queráis. Pensar que GPT está entrenado con todo Internet, con lo cual tiene un campo de fútbol enorme para jugar. Lo primero que tenéis que decir es cómo tiene que actuar, qué rol le queréis dar. Esto debería ir saliendo, pero como no hemos tenido problemas técnicos, yo creo que más o menos se entiende. Lo segundo es qué objetivo le dais. Quiero que me hagas un resumen, quiero que me organices un viaje, luego veréis casos prácticos en directo. Tienes que tener claro tu objetivo y él tiene que entenderlo. La similitud que tenéis que hacer es como si una persona de nivel de licenciatura entrase a trabajar con vosotros. Lo que viene siendo un junior súper motivado, que lo digo muchas veces. O una persona nueva que está motivadísimo a ayudarte, pero que no tiene ni idea de tu trabajo. Que si no le vais explicando y le vais ayudando, esto no sabe por decreto, sabe comunicarse, nada más, y no es poco. El rol, el objetivo y el contexto. Oye, nos estamos moviendo en un contexto de generación de empleo, tienes que ser metódico, tienes que ser capaz de evaluar a una persona de una manera cualitativa, etc. Si somos capaces de darle un hilo, funcionará mucho mejor. Esto es lo que me refiero cuando hablamos con una persona, ¿no? O sea, yo cuando empieza una persona a trabajar conmigo, le digo, oye, para hacer esta tarea, haz primero esto, luego haz esto, luego haz lo otro. Y le voy dando un hilo conductor para resolver la tarea. Si sois capaces de dárselo a GPT, funcionará muchísimo mejor. Insisto, cuando digo GPT digo cualquiera, cualquier LLM, cualquier algoritmo que utilicemos. Y por último, la A. Si somos capaces de ayudarle, si tenemos plantillas, si tenemos resúmenes hechos que me gustan como están, si tenemos cosas hechas que soy capaz de darle como ejemplo de lo que yo quiero, todavía funcionará mucho mejor. Bueno, después del rollo, me voy a mover para allí. Eva, si quieres, te quedas tú por aquí y vas haciendo un poco... Digo, porque tengo que irme para allá, si no, no soy capaz. Vamos a hacer 2 casos de uso, por si acaso preguntan o algo. El primero, bueno, si voy para allá se me oye, ¿no? Vale. Es que si no, no voy a dejar teclear. El primero que vamos a hacer es, imaginaros que yo mañana me quedo sin trabajo, que de hecho me quedé en febrero. El ratón me funciona así. Y ahora... Aquí está. Me quedé sin trabajo en febrero y dije, bueno, me voy a poner a buscar trabajo. Entonces tengo mi currículum y tengo ofertas de trabajo. Vamos a intentar pedirle que me diga si encajo o no encajo en esa oferta de trabajo. El teclado se desmonta también, Estamos mejorando. No pasa nada. Vamos a descargar estos documentos. Vamos a ir abriendo aquí ChatGPT. Si me pongo por aquí veo. Sí. No, aquí estoy perfecto. Aquí estoy fantástico, gracias. Vamos a ver si soy capaz de que me coja ya la sesión y ya... genial. Bueno, que haya problemas es perfecto porque así veis que no hay trampa, Estoy entrando en ChatGPT, meto mi cuenta con Google y ya estoy dentro. Javier Martínez, estoy por aquí. Vale, ¿y esto se ha descargado o no se ha descargado? Está en ello. Descargar, permitir. Ahí estamos. Y ahora esto me lo voy a llevar al escritorio. Y ya lo tengo localizado. Vale, entonces, como os decía, yo veo, o sea, que si queréis le doy un poco más de zoom, pero yo creo que sí se ve, ¿vale? Bueno, la pantalla principal de ChatGPT, que es muy cómoda porque parece un WhatsApp, este es tu gran misterio. Entonces, le voy a pedir que me eche una mano. Eres un experto en recursos humanos y me gustaría que me ayudases a decidir si encajo o no en una oferta de trabajo. Tengo ratas porque no estoy muy cómodo aquí, pero me gustaría que fueses minucioso. Fueses. Riguroso. No pasa nada, se lo va a tragar igual. Riguroso
y que me des una valoración cuantitativa de los diferentes aspectos de mi CV acorde a la oferta. Y en formato tabla, por favor. Te subiré la oferta y el CV. ¿Ok? Bueno, él me dice que me entendió, que me va a hacer todo lo que yo le pida, como siempre. Entonces, ahora sí que estoy muerto porque no veo el clip. No os mováis, los de la primera fila, que estoy aquí entre las cabezas. Entonces, me voy a donde tengo los ficheros y le digo, aquí te va la oferta de empleo. Hay muchas erratas porque no veo, Es importante que lo hagáis de esta forma, es decir, acordaos de la H de la Rocha, del hilo, ¿vale? Porque hay mucha gente que tiende, va, toma documentos, búscate la vida. Parece como que le están retando, cuando en realidad lo que quiero es que me ayude. Y ahora, pues, le subo el CV. Como se mueve el de la primera fila, me destroza. No hay trampa, luego pues, si queréis abro los ficheros, pero que es un CV mío en inglés. Y mío, ¿por qué? Porque esto es público, entonces, pero a mí no me importa que el mío esté público, ya está por ahí por ahora. Entonces, dame un momento, voy a extracturar, estoy analizando. A partir de que analice, que le va a llevar 5 o 10 segundos, espero, no más. Ya me he salido del cuadro, ¿qué quieres? O sea, más no puedo hacer, si quieres. Me meto por aquí. Analizará y ahora sacará una tabla, se supone, si me ha hecho caso, de los diferentes criterios con una valoración cuantitativa de si me encajo o no me encajo a la oferta. Ahí empieza. Ahí estamos. La voy a hacer grande. Ahí tenemos. Bueno, pues me ha metido diferentes criterios, aspectos, liderazgo, habilidades. Bueno, me ha analizado bastantes cosas y el truco es, yo os recomiendo que lo pidáis en formato tabla y que le pidáis una ponderación cuantitativa porque es más fácil procesar la información, ¿vale? Muchas veces la gente tiene la experiencia con estos modelos de que le pido algo y me cuenta un rollo y es difícil de procesar. Primero, el rollo te lo cuenta porque te cobra por letra que te mande, por token que te manda, ¿vale? Cuando pagamos $20, perdón que os doy la espalda, Mercedes, cuando pagamos $20, esto no lo he contado, pero la gente tiene la sensación, bueno, ¿le puedo pedir lo que sea? Sí, porque tienes una especie de tarifa plan. Cuando lo trabajamos en la industria o con las empresas y llamas a GPT vía API, es decir, llamas a GPT en un entorno securizado, en fin, con código, para que os hagáis una idea, cobra 2 euros por cada millón de tokens que le mando y cobra 10 euros por cada millón de tokens que me devuelve. 5 por. Por eso se enrolla. La gente dice, joder, es que se enrolla mucho, hombre, ¿por qué te cobran por letra que te mandan? Pues tienes tú que cortarle, y esto es una buena manera de cortarle. Le pones una tabla y listo, y al final me da una recomendación. Me da una recomendación por aquí, que me dice generado una... Vale, no me dio la recomendación porque no se la pedí. Ok. Dime, oye, ¿me das un porcentaje de ajuste al puesto? ¿Me animo? ¿No me animo? Bueno, pues me da un porcentaje, el 88%. ¿Me puedes ayudar a mejorar el CV? Esto es lo que se debería hacer, o sea, la gente se pone a hacer el currículum. Aquí hay muchísima gente que tiene experiencia de orientador, prospector, etcétera. Pero apoyémonos en las herramientas. Él me dice cómo mejorar mi CV acorde a esa oferta. Y de hecho lo puede hacer y descargar el Word, etcétera, pero... Y le pido una carta de presentación. Perdonadme por las erratas, pero que no veo muy bien el teclado. Y me da una plantilla. Solamente tengo que rellenar los corchetes. Claro, la potencia de esto deberíais verla, es decir, porque al final cuando nosotros nos presentamos a veces a alguna posición, esas posiciones a su vez
Si yo, por ejemplo, que tenemos una empresa de 20 personas, saco una plaza y se me presentan 200, es imposible que me los lea. Es físicamente imposible. Pues como yo, cualquier sector, que cuanta más gente se presente, más algoritmos habrá para procesarlos, ¿vale? Entonces, como veis, yo creo que es bastante potente, me da las cartas de presentación, me da todo lo que quiera en ese sentido. ¿Dónde tengo la presentación? Aquí. Si esto lo llevamos a un caso, y con esto acabo, porque me pidieron que fuera práctico y corto, así que... ¿qué pasa si tengo varios candidatos? Es decir, tengo un puesto, vamos a llevarlo a un caso real. Me han facilitado desde Cruz Roja un caso real, del equipo de empleo de Cruz Roja, en donde tengo una descripción y cuatro currículums. Y mi trabajo es proponer el mejor. Bueno, vamos allá. Me voy a descargar las cosas, menos mal que las tenía por aquí. Descargar. Ahí estamos. Vale, pues empiezo una nueva conversación. Es importante porque todo lo que he hecho lo tengo por aquí. Veis que yo lo uso para muchas cosas. Para muchísimas cosas, algunas chorradas y otras no tan chorradas. Quiero que actúes como un experto en selección y orientación laboral y te voy a pasar una oferta y 4 CVs. Por favor, establece los criterios de comparación. Puntúa de 0 a 10 en cada criterio y preséntame la información en una tabla. ¿Me puedes ayudar? Claro, ¿cómo no te voy a ayudar, hombre? Esto es muy servicial. Ah, esto lo dejé en el otro lado, vale. Esto lo dejé, ¿dónde lo dejé? Sí, voy a ello, por aquí está, ¿no? Oferta. Te paso la oferta. Fijaos que con la oferta ya establece sus criterios, ¿vale? Si no nos gustan, lo cambiaré. La oferta no la he enseñado, pero es una oferta, me parece, de atención en Villa García, ¿no? Sandra, si puedes, si andas por ahí, échame una mano. A ver. No, que me lo pasó Sandra, pero lo abrimos aquí un minuto y la vemos para que tampoco la gente vea que hay trampa. No. Lo que le paso es bastante escueto, ¿eh? Esto. Persona con titulación auxiliar de ayuda a domicilio, bla, 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 bla. Y es importante, le ponemos un horario y que sea de Villa García, ¿vale? No hay trampa. Y los currículums son currículums anonimizados, de gente real, pero anonimizados. Le digo esto, ahí va. Sí, pero no se lo pasé. Le paso los currículums. Ahí va el primero. Te digo que me diga todo al final porque lo que quiero es la tabla, ¿eh? No es por otra cosa. Vale, los otros 3. Aquí el segundo. Podría pasarle todos de golpe, pero la idea es que le vayáis relativamente ordenados, ¿vale? Y que le conduzcáis. Sobre todo en la primera vez que se lo pedís. Si lo pidiera más veces, le puedo pasar todos. Podía haberlo hecho con 3, la verdad, pero como Sandra me preparó este caso, pues... No, tranquilo, sí, tampoco debería estar aquí, o sea que... Y listo, el cuarto, y con esto acabamos. Venga, pues ahí va la magia. Dame un momento para procesar y organizar los datos y me procesará. Claro, esto lo estamos usando aquí con una cuenta de $20. Imaginaos que tengo
un poco más profesional, todos los currículums en una carpeta, y le digo, oye, búscame en esta carpeta, compáramelos, un poquito más rápido, ¿vale? Esto es un ejemplo para que veáis que, bueno, que en realidad lo usamos. Si aún por encima el ser humano le añade su expertise y le dice, oye, estos criterios no me gustan, fíjate más en la edad, o fíjate más en lo que sea. Bueno, lo importante es que ahí tenéis una tabla objetiva de comparativa de currículums. Que, insisto, podemos estar más o menos de acuerdo, pero podemos ir amoldándolo, que esto es lo importante, ¿vale? Y no le he dicho que me diese el resultado final. Dime cuál es el final y dime por qué para reforzar el mensaje con la empresa. El seleccionado es el 4. Oye, tienes carnet y vehículo propio, que era un requisito preferente en la oferta, disponibilidad horaria, residencia, experiencia SAF, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya los prospectores y orientadores, porfa, de Cruz Roja, ya me diréis si tiene más o menos acierto o no. Tiene buena pinta, ¿no? Con lo cual yo creo que queda bastante claro, ya para no alargarme más, esto en el mundo de la empresa, por ejemplo, lo usamos para comparar documentos. Aquí os dejaría un caso, podríamos hacerlo más, pero ya para no liarme y que haya preguntas. 2 convocatorias de boletín de oficial del Estado, compáramelas. Una convocatoria de ayuda que salió en un año y en otro. Búscame las diferencias en documentos. Adáptame un documento a otro. Casos reales, por ejemplo, le metemos el manual de un coche y hacemos un asistente que me responda todas las preguntas del coche en tiempo real, ¿vale? Como conclusiones, lo que os he dicho, ¿vale? Para mí estos modelos de largo lenguaje son personas junior que se dicen en la empresa, o sea, gente que empieza a trabajar y que están aprendiendo. Debemos ser suficientemente claros, darle muchísimo contexto. Y si no somos capaces de descomponer el problema, será muy difícil, pero como si enseñamos a cualquier persona. Si habéis enseñado alguna vez a alguien, tenéis que ir con calma, poco a poco, increchendo, etcétera, etcétera. Pero ya es una persona, pero ya somos capaces de hablar, ¿vale? Y por mi parte, después de todos los problemas, gracias y espero que os haya gustado. Bueno, hemos visto cómo ha cambiado mucho el cuento. Yo sigo pensando que es una herramienta que falta, pues, las emociones, el contacto visual con las personas, el ver al hablar si es capaz de gestionar, de afrontar retos. Lo dice ese cartel, el Plan de Empleo de Cruz Roja, oportunidades que cambian vidas. De eso sabe mucho nuestra siguiente ponente, María Iglesias, que es coordinadora del Plan de Empleo de Cruz Roja en Ourense, y que nos va a explicar un poquito, porque lleva trabajando en ese plan de empleo desde que nació, como decíamos al principio, hace 25 años, y nos va a explicar un poquito, pues, cómo se trabaja a día de hoy con todo esto que nos acaba de contar Javier. María. Vale, ahora, que digo que en 25 años, como podéis imaginar, ha cambiado un poco la cosa, ¿no? De cuando empezábamos, lo que teníamos claro era que en Cruz Roja, para poder ayudar a las personas, necesitamos que fueran lo más autónomas posibles, y de ahí surgió el empleo, de ahí surgió la necesidad de apostar porque la autonomía se consigue con el empleo. Y empezábamos, nuestros primeros pasos era orientando a las personas, intentando rescatar cuáles eran esas fortalezas, esos puntos fuertes, cómo acompañarlas en todo el proceso, en el contexto del año 2000, en el contexto en el que lo digital evidentemente no estaba tan avanzado como ahora, y hacíamos, bueno, pues aquí hay muchas de mis compañeras que nuestros primeros pasos en orientación eran ayudar a hacer currículums incluso de manera manual, para después llevar en papel físico a las propias empresas.
fuimos evolucionando con el tiempo y fuimos incorporando, bueno, pues diferentes herramientas de trabajo y otras fórmulas nuevas que ahora habladas parecen un poco obsoletas, ¿no? Cuando empezábamos, cuando trabajábamos los videocurrículums, que parece también de otra época, ¿no? Y nos parecía de lo más innovador, en el que, bueno, pues hacíamos esa tarjeta de presentación, esa marca personal de cada una y cada uno de nosotros, contando quiénes éramos, por qué nos presentábamos a esa oferta, cuál era nuestro potencial y nuestro talento y, bueno, pues qué era lo que esperábamos de eso, ¿no? Fuimos evolucionando hasta que, bueno, pues incorporamos otras estrategias, otras herramientas en las que, a pesar de lo difícil que fue el ir entrando en temas de digitalización, porque nos ha generado resistencias internas y externas, ¿no? Todos ante lo nuevo sí que es verdad que, bueno, pues nos genera cierto miedo y a veces nos impide avanzar. Pero por suerte, bueno, pues fuimos rompiendo esos propios miedos y nos hemos ido adaptando y hemos, bueno, pues construido también otras herramientas que probablemente muchos de los que estáis aquí, muchas conocéis, como es, bueno, pues nuestro multicanal de empleo, en el que tenemos un montón de herramientas que lo que permitieron fue democratizar el uso de lo digital, de las nuevas tecnologías, es decir, de que todos pudiésemos ir accediendo a esas ventajas que nos ofrecía lo digital desde diferentes puntos de entrada, ¿no? Y yo creo que lo que nos dio el impulso final fue una pandemia, ¿no? Una pandemia lo que nos facilitó y lo que nos puso delante era que necesitábamos sí o sí avanzar en todos estos procesos para acompañar durante la orientación tanto a las personas como a las empresas que acuden a nosotros para nutrirse de personal. A partir de ahí, bueno, pues se han generado herramientas como el currículum en 3 pasos, que muchos conocéis, tips que son autoconsumibles, en el que podemos ver un poco precisamente, sin necesidad de una inteligencia generativa, bueno, pues una serie de consejos que podemos autoconsumir en cualquier momento en nuestra casa y con un simple móvil. Y que refuerzan en muchas ocasiones, bueno, pues esas sesiones de orientación que tenemos con nuestro personal de empleo. Hemos además trabajado con las empresas para que hicieran ese apoyo a cómo conocer profesiones y cómo ir metiéndonos a través de, bueno, pues una herramienta que también conocéis como Conoce el Mundo de, que nos adentra en qué es una profesión concreta, para que la conozcamos y que bueno, pues ha ayudado precisamente a muchas personas jóvenes en muchos proyectos a replantearse vocacionalmente, bueno, pues cuáles pueden ser mis salidas profesionales o aquello en lo que no me veía, que me lo replantee porque me ayuda a conocer en profundidad en qué consiste esa profesión. Con todo esto lo que os queremos decir es que una de las variables que ha influido siempre en todo el desarrollo de estos 25 años ha sido la innovación y el adaptarnos al contexto. Si queremos acompañar a las personas, si queremos ayudar en los procesos de inserción laboral, tenemos que estar muy atentos a lo que el mercado nos dice, a todos los cambios que van sucediendo. Y la verdad es que hoy escuchándote, no sé si tengo mayor intranquilidad incluso, porque es tan vertiginoso todos los cambios que tenemos la sensación constante de que nunca he llegado, de que siempre llego tarde, de que ahora que ya estaba controlando el manejo de una determinada herramienta, ahora llegas y me dices que con esto pues hago no sé qué. Entonces, creo que a veces la sensación que tenemos, ¿no? Y bueno, las personas que estáis aquí seguramente que lo podemos comentar también, es que nos perdemos en la inmensidad de la información y de las herramientas. Y lo que necesitamos en muchas ocasiones también es apuntar un poco más. Es decir, necesitamos afinar de, bien, esto está claro que es una herramienta muy potente, tengo que saber utilizarla, pero desde diferentes puntos de vista y desde diferentes niveles. No todos partimos de un mismo conocimiento ni de una misma habilidad para este manejo, ¿no? Entonces, para mí sería una pregunta importante e interesante en este momento es
estoy en un nivel muy básico de lo que es manejo de nuevas tecnologías y de herramientas digitales, ¿vale? ¿Cuáles son esos primeros pasos que tengo que dar para adentrarme en una IA en relación a mi proceso de búsqueda de empleo? Es decir, ¿qué me puede complementar? ¿En qué me puede ayudar? A ver, yo creo que este tipo de herramientas, la primera potencia enorme es un buscador a lo bestia, si me permites, entre comillas, ¿no? Uno que está buscando empleo, busca en diferentes portales, busca en diferentes webs de empresas que publican directamente la oferta. Este tipo de herramientas, por ejemplo GPT, es un buscador muy potente que tú puedes utilizar para buscar una oferta concreta en toda la inmensidad de la web. A partir de ahí, normalmente uno tiene un currículum más o menos plantilla o más o menos estándar. Un poco lo que intentábamos enseñar hoy es que el trabajo un poco que hacéis vosotros detrás, ¿no? Adaptar un currículum a una oferta, conozco un poco la sensibilidad de la persona, conozco la empresa. Esto no sustituye a las personas, ¿eh? Esto es un mensaje que yo de verdad lo digo siempre y lo pienso firmemente, pero potencia a las personas. O sea, si tú tienes una sensibilidad que conoces, oye, conozco esta empresa, está buscando gente y le gusta mucho la gente local de Villagarcía, que era el caso que poníamos, ¿no? Pues enfatiza este criterio. Y en realidad no necesitas unas habilidades digitales enormes, es hablar. Todos sabemos hablar, todos sabemos comunicarnos con una persona que está empezando. El problema es que nos falta dar el salto mental de que estoy hablando con una máquina, parezco tonto y todo. Vosotros lo habéis vivido en formaciones que empezábamos de cero y al final a las 2 horas había gente que incluso le insulta, oye, tonto, respóndeme. Estas son reacciones muy humanas. Pero eso está bien porque rompes la barrera de la máquina y empiezas a asumir que se comporta como un humano, en lo que tiene que ver con el lenguaje. Ese para mí es la habilidad digital, pero si te fijas no es digital, es una habilidad conceptual o de abstracto, como le queramos llamar. Y sobre todo ser consciente de que la otra parte, o sea, tú buscas empleo, pero el que contrata, no digo el 90%, pero la gran mayoría empieza a tener herramientas que rankean los currículums o que ordenan los currículums con herramientas automáticas. Coño, pues echa la ley, echa la trampa. Quiere decir, utilizas esas herramientas para adaptarte y poner tu currículum sabiendo que habrá detrás un algoritmo. Y díselo. Oye, sé que la empresa utiliza este tipo de herramientas. O prepárate. Puede utilizar herramientas de ranqueo automático. ¿Puedes ayudarme a preparar el currículum para que pase ese primer filtro? Esto que la gente piensa que es una entelequia es real. Esto está pasando. A mí me da mucha rabia cuando la gente habla de futuro de esto. Esto lleva... Hice la tesis hace 15 años, te quiero decir que esto lleva mucho tiempo, lo que pasa es que ChatGPT lo ha puesto en el mapa. Pero uno tiene que entender que detrás hay un algoritmo en muchas ocasiones, ¿no? Uh-huh. Nosotros, muchas de nuestras sesiones, y aquí hay muchos participantes de los proyectos de empleo, hacemos especial hincapié siempre en trabajar temas de marca personal y en tema de trabajar habilidades blandas, ¿no? Que además es el mercado laboral y las propias ofertas así lo reclaman, ¿no? A veces no de una manera explícita, pero sí en el contacto con la empresa sí que esto sale. Mi duda es, ¿puede una inteligencia artificial medir esas habilidades y eso en el que en nuestras sesiones trabajamos de esto soy yo como persona, esto es lo que a mí me diferencia de otra candidata? Sí, yo simplemente analizando un currículum. No, yo de primeras estoy de acuerdo contigo, o sea, no, el famoso soft skill que está muy guay en inglés, pero es mi padre dice buscarse la vida de toda siempre, la vida, sí. Buscarse la vida de toda la vida. Es coyuntural a la generación. Entonces, pero estas herramientas te pueden ayudar con simuladores de entrevistas, simuladores de procesos de selección. Claro, yo te digo lo de mi padre, porque mi padre tiene casi 80 años, ¿no? y le cuento muchas cosas. Yo tengo compañeros en la compañía, en la empresa que tienen 22 años, 23, chavales muy jóvenes. Claro, yo le tuve que explicar hace poco a uno que no se podía conectar en una videollamada con el cliente en pijama y con la cama sin hacer. Esto que produce mofa, claro, para ellos es normal. Es una habilidad blanda. Bueno, es que, claro, mi padre le explota el cerebro, ¿no? Ni siquiera es blanda, o sea, es sentido común. ¿Esto cómo se puede explicar? Bueno, pues hay que explicarlo, hay que arrimarte a este tipo de personas, hay que entender que somos diferentes, mis padres no son como yo no soy como la gente de 20 años y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿La IA me puede ayudar a todo esto? Sí. GPT tú le puedes preguntar, oye,
Detecto que tengo más problemas para socializarme. ¿Me puedes dar algún tip para superar la entrevista? ¿Me puedes dar algún tip para hablar con un cliente? Tips para hacer alguna presentación en público. Pero también recae mucho en los formadores la responsabilidad de formar hacia esto, ¿eh? Y yo recomiendo, no me atrevo a recomendar, ¿no? Pero creo que el servicio de orientación y tal, esto también se tiene que potenciar mucho. Porque luego en la empresa no las tienen, ¿eh? Y gente que acaba grados, que acaba doctorados, no saben tomar un café y cerrar un contrato tomando café. Pero entonces en esto estamos haciendo como casi un reconocimiento de que esta parte de trabajo todavía no está incorporada en la inteligencia. No, pero con lo cual, bueno, pues nos da cierta tranquilidad porque el plan de empleo, claro, la verdad, seguimos siendo útil para acompañar a las personas. Claro, pero si es que el problema es que esto se ve como el diablo, ¿no? Pero ni es, ni es el salvador que va a salvarte tu trabajo, ni es el diablo, es un martillo que si lo usas para atornillar no va a funcionar. Pero si lo usas para clavar, vamos, esto vas a martillar muy fuerte. Y luego hay otra cuestión que, bueno, que ha rulado así por ahí un poco, y que nos ha quedado un poco en la mente, o al menos a mí, que las fuentes de donde beben y el cribado, ¿no?, de las inteligencias, de la inteligencia artificial, ¿no? Esto puede generar unos sesgos, sí, ¿no?, que puede dejar fuera, ¿no?, sí, pues a determinadas personas, a determinados colectivos, es decir, y que puede estar alimentando precisamente estereotipos y prejuicios que es contra los que nosotros precisamente trabajamos, es decir, nosotros trabajamos por una igualdad de oportunidades, sin ¿no? duda, sí. ¿Cómo encaja esto? No encaja. O sea, estupendo. No, o sea, pasa, por eso cuento estas cosas, ¿no? Pero lo importante es saberlo. Por eso yo le doy tanta importancia al IA. Es un modelo mucho más pequeñito, es como ir en Ferrari o en bici. Pero, ¿sabes qué bici? El otro es un Ferrari y no tienes ni idea de lo que hay dentro. Entonces, si tú quieres hacer una igualdad total de oportunidades, tienes que conocer lo que está pasando en ese algoritmo. Pero también vayamos un poco más allá, ¿eh? Tú sabes perfectamente que todas las personas que orientan en Cruz Roja están sesgados ellas dentro, ellas o barra ellos dentro. Claro. Es prácticamente imposible, ¿no? La imparcialidad no existe por tus vivencias personales, por tu entorno, por muchas cosas, que esto no es filosofía. La IA es mejor en eso, porque tú sabes qué está pasando. Si utilizas un modelo que conoces los datos, la persona que contratas del servicio de orientación no sabe su pasado, su vivencia, su sesgo. Tuve 2 novios que me machacaron y entonces a los varones los crujo. Es una forma de hablar, ¿no? Entonces, hay que ver la IA también como una oportunidad de objetivizar un proceso. Pasa que el ser humano muchas veces no quiere objetivizar un proceso, ¿eh? Que eso es otro debate filosófico, ¿no? O sea, que es importante entender que la culpa no es de la pistola, es de quien la empuña. Entonces, entender qué herramienta estás usando para mí es lo más importante. Y es lo único que me preocupa, que la gente entienda las herramientas. A partir de ahí, que cada uno haga el uso responsable que quiera de ellas. ¿Qué están haciendo las grandes compañías? Y es a donde yo creo que debería ir Cruz Roja, a hacer su modelo, a coger el modelo español y adaptarlo a una igualdad de oportunidades total. Entonces eso sería un algoritmo objetivo con el sello de Cruz Roja de un servicio de orientación de igualdad de oportunidades. Ahí lo dejo, ¿eh? Pero ni más ni menos, ¿eh? O sea, es un reto técnico, o sea, no es mucho reto técnico, es un reto de inversión, tampoco es enorme, pero lo que quiero decir es que se culpa a esto no solo a esto, o sea, a muchísimos procesos. Es que está sesgado. Oye, esto está entrenado con algo que has hecho tú durante años. Si el sesgo está aquí es porque lo tienes tú. O sea que no, como yo soy humano, resulta que las decisiones humanas son mucho mejores que las automáticas. Por eso no hay guerras, ni hambre, ni demás. Pero da igual, que es filosofía, perdón, ¿eh? Bueno, yo sí que ahora os pasaría la palabra a que podamos hacer las intervenciones que consideréis, que de eso se trata, es decir, de qué os ha parecido, cómo conecta incluso directamente en mi vida personal y con mi propio proceso de búsqueda de empleo el tema de las inteligencias artificiales. Lo veo factible, lo veo útil, incluso, o qué dificultades podría tener. A ver, se arranca. Perdón, ¿te paso el micro, va? No, sí, hace falta para grabar, sí, ¿no?
No, quería preguntarche, María. María, sí. María fixo referencia aos sesgos. Sí. E o proxecto Alía Sí. está pensado sobre todo para empresas. Bueno, está pensado... Non tanto como para particulares, ou sí? Sí, también para individuos, investigadores. De hecho, es un modelo, ni siquiera llega a fundacional, que se llama, ¿no? Es un modelo básico, es decir, es capaz de hablar. Todavía no es capaz de resolver una tarea concreta. Pero sí que está pensado para que ahora nosotros o Cruz Roja coja este modelo y lo tunee, vamos a llamarlo así, se dice así técnicamente, o sea, lo adapte y lo amolde para buscar el empleo o para orientar al empleo. Digamos que es como un coche con motor, que hay que poner un poquito de piezas para que funcione para la tarea que tú quieras. Lo que te quería comentar es que si está orientado solo a empresas no. o también está orientado también no, a está orientado a todo el mundo. individuales. Es código abierto, lo puede usar cualquiera. Vale. Lo que pasa es que el gobierno, cuando habla de empresas, investigadores, etcétera, para potenciar que se use. Si lo usan las empresas desarrollan más modelos contra otras empresas, universidades, etcétera, etcétera. De hecho, aquí en Coruña, profesores han hecho uno íntegramente en gallego, ¿eh? O sea, hay muchos modelos. Como visteis, había muchas burbujas. El problema es que GPT es tan cómodo y tan fácil que es el que usas, pero no tienes ni puñetera idea de lo que hay ahí detrás. Pero como me ayuda y me resuelve... Bueno, pero la realidad es que la gente lo usa mucho. De hecho, podemos tirar de esa pregunta. De la gente que estáis aquí, ¿utilizáis ChatGPT, Copilot, algo? ¿Sí? Levantar la mano, quien lo use. Ahora hago la siguiente pregunta, perdón María. Levantar la mano, quien lo pague. Es que es acojonante, el ejercicio lo haces en cualquier sitio y entonces ahora les preguntas, no, pero no funciona muy bien porque miente y tal. O sea, sin pagar no hay nada en esta vida. Entonces, lo que te dan gratis es el anzuelo para que vayas usando, puedes resolver cosas, etcétera. Yo cuando digo recomiendo pagar, parece que yo tengo acciones en Microsoft, no las tengo. Hacer el que queráis, pero si vais a usar la herramienta, probar y pagar un mes y veréis que hay una diferencia sustancial. Para empezar, información en tiempo real. Segundo, te dice las fuentes de donde sacas la información. Y tercero, resuelve tareas más complejas. Que te diga las fuentes de donde saca la información no es trivial, es que así puedes comprobar si te miente. Entonces, intentar... Esto pasa siempre, lo usa mucha gente y nadie paga. Es como el Gran Hermano, ¿sabes? Nadie lo ve, pero está 20 años. Está 20 años, Esto es acojonante. Entonces, intentar hacer ese ejercicio. Perdón, dígame. Sabemos que estas herramientas, ¿no?, como la inteligencia artificial, pues por la velocidad que va llegando, nos invade a nosotros aparentemente, pero en realidad yo lo entiendo que no es así porque hay un dicho que dice, ¿no?, un Rolex aún sigue teniendo el valor del moderno Ferrari, ¿no? Entonces, nosotros, creo yo, si nuestros procesos que aún tenemos y que lo mantenemos, ¿no?, para el proceso de selección o a la adaptabilidad a las personas para que puedan prepararse, como decía María, en la marca personal. Entonces, yo creo que debería de haber una forma ahí de poder incluirlo, porque si no, pues como decía usted, no entra, no está adaptado. En realidad, o sea, más o menos entiendo por dónde quiere ir. Yo creo que sí hay encaje. Cuando digo no está adaptado, en el sentido de que no siente. O sea, se oye mucho por las noticias. Piensa, razona, siente. Esto es un algoritmo, es tonto perdido. Pero es verdad que tú le puedes enseñar muchas cosas. Ahora, yo si quiero potenciar mi marca personal, también me voy a apoyar en la herramienta. Oye, ayúdame, si hablamos de vídeos, por supuesto, ayúdame a desarrollar mi marca personal, ayúdame a entender cuáles son mis fortalezas y mantengo una conversación con él, que me ayuda sin duda a crear la marca personal. Ese es el poder de entender que es herramienta, no es un sustituto. Y se puede integrar en muchísimas de sus tareas diarias o de sus tareas de ayuda a gente a que haga mejor currículum. O sea, esto lo podemos extrapolar a multitud de casos de uso. He puesto estos porque son los vinculados con empleo y por dar un par de ejemplos así rápido, ¿no? Pero en realidad esto se usa muchísimo. Gracias. Nada, usted. Ahorita habías mencionado el tema de la Hispanía.
de aquí al 2040. ¿Cómo ves el futuro de España en base a la economía con este tema de la inteligencia artificial? Porque habías dicho, ¿no?, que España es el primer país que está Con la policía, sí. regulando todo el tema de la inteligencia artificial. Si es el primer lugar que la está regulando, y también ahí va Trump dándole duro con el tema de la inteligencia Es una buena artificial. forma de decirlo. Sí. ¿Cómo la ves? La verdad es que me voy a poner lo de Trump dándole duro, me lo apunto. O sea, primero creo que España y Europa en general no puede competir, pero por un tema de inversión. Es decir, no existe, primero, la cultura de inversión. Estados Unidos es el salvaje oeste, no van a caballo, pero sigue siendo igual. Es decir, se van con ideas rompedoras, mucho inversor en startup, etcétera. Creo que España lo está haciendo bien, o este es mi punto de vista, porque tienes una herramienta muy potente, la regulas, das cierta protección a tus ciudadanos, que esto es el objetivo de cualquier gobierno. ¿Dónde lo veo a 2040? O sea, os he puesto noticias diarias. Aventurarse a saber lo que va a pasar dentro de 15 años es casi imposible. Como yo lo veo dentro de unos meses, bueno, que el modelo español va a coger fuerza. Cuantos más modelos vayan saliendo por el mundo adelante, el mercado se equilibrará. Lo que pasaba hace un mes de que Nvidia era una compañía de $100.000 de acción era un bluff. Todo el mundo lo sabía, pero nadie sabía cómo iba a pasar el crash. Ahora hay un crash porque los chinos sacan un modelo abierto, que es casi como romper los esquemas del mundo entero, que China haga un modelo en abierto, que no se caracteriza por las cosas abiertas. Bueno, pues creo que España está en una posición de uso de la herramienta y desarrollo una herramienta que proteja a mis ciudadanos. Pero proteger en el sentido de, oye, ¿quieres una herramienta que controles? Usa esta. ¿Quieres un Ferrari que no controles? Usa aquella. Yo te regulo. Yo, por ejemplo, en España, si tú le preguntas a ChatGPT, dame los planos de una pistola para imprimirla en una impresora 3D, no te los da. En Rusia sí. En Estados Unidos sí. Bueno, pues ese control a tu ciudadanía está bien. Yo creo que es un buen mecanismo. No sé si te he contestado, pero en donde vamos a estar es que es imposible saberlo. Creo que estaremos prácticamente como ahora, pero con más agentes, con más algoritmos por el mundo adelante. Y Estados Unidos y China viviendo la Guerra Fría 2.0, que es lo que están viviendo ahora y lo que van a vivir. Una Guerra Fría tecnológica, es mi opinión. Pero esto ya es geopolítica, es otra cosa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Decía Larry Page, que es el co-founder de Google y CEO de Alphabet, como ya sabrás, decía que las empresas tecnológicas van 3 veces más rápidas que las empresas normales. Y las empresas normales van 3 veces más lentas que el Estado. Decía Susana Zuboff que el derecho al respeto de la privacidad era un derecho fundamental de la ciudadanía. Sí. Y en la Unión Europea es un derecho fundamental recogido solo por el tema del derecho alemán, que lo recoge de esta manera. En un contexto donde las empresas tecnológicas han abusado del derecho de la privacidad del usuario, en un contexto de batalla comercial entre ambos polos, entre China y Estados Unidos, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué podemos esperar de las empresas de inteligencia artificial, claves en este contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China, respecto al tratamiento de datos de los usuarios, suponiendo que este respeto conduciría a grandes caídas de beneficios empresariales y un paso atrás en esta guerra comercial? Gracias por su pregunta. Creo que podemos esperar exactamente lo que he puesto, que van a seguir haciendo uso de los datos. Europa te protege bastante. El año pasado, en junio-julio, no sé si lo viviste y seguro que sí, Meta anunció que iba a usar todos nuestros datos de Instagram y Facebook para entrenar sus algoritmos. La Unión Europea lo paró. Vamos a decir lo paró. La realidad es que no lo hacen, o dicen que no lo hacen, que esa es otra. La privacidad del dato, yo, bueno, me voy a mojar un poco, ¿no? Hay mucha regulación sobre eso, pero es muy difícil controlarlo o tener una policía que regule si están usando mis datos para una cosa u otra. Entonces yo creo que la privacidad del dato en sí misma va a desaparecer, el concepto en sí mismo, no el concepto legal, ¿no?
Esto es mi opinión, pero que no lo digo por culpa de la IA, lo digo en general. Antes de que hubiera IA generativa, se scrapeaban muchos datos de las redes sociales. Podemos saber perfectamente quién está en esta calle, a qué velocidad van, cómo comen, cómo consumen, qué educación tienen, todo a partir de Twitter o de Instagram o de Facebook, ¿no? Entonces, evidentemente los intereses económicos siempre van a ganar a los derechos humanos, vamos a llamarlo así, aunque suene un poco fuerte. Pero creo que en Europa no. Y ese es el paraguas que nos protege, a pesar de que existan diferentes políticas que se quieren cargar Europa. Mi opinión es que, sin entrar en izquierdas y derechas, el capitalismo salvaje americano y el desarrollo tecnológico chino, vamos a llamarle, por llamarle diferente, por no decir comunismo extremo, va a haber una batalla entre ellos, pública. Pero ojo, porque el país más avanzado tecnológico y el primero en número de patentes es Irán. Y nadie sabe lo que está pasando ahí, ¿eh? Quien dice Irán, ojo, vete a Emiratos Árabes. Otro polo de empresas tecnológicas que nadie sabe que se está cociendo. Vamos a vivir una Guerra Fría 2.0, ya lo he dicho. Yo creo que ya está. Ahora, ¿dónde juegan los seres humanos? Insisto, eres tú el que usas GPT voluntariamente. Eres tú el que vuelcas tu información en GPT. Eres tú el que vuelcas tu información en las redes sociales. ¿Por qué? Porque te gusta. Bien, pues atenta a las consecuencias. Y a ese hilo... Perdón, quiere continuar, pero... Perdón. 2 segundos solo. Digo que, uniendo con lo que está comentando Javier y bajándolo así un poco a terreno, de ahí la importancia que... nosotros cuando hacemos estos procesos de acompañamiento al empleo desde la parte de la orientación y trabajamos este tema de las competencias digitales, insistimos mucho, y muchas de las personas que estáis aquí seguramente que lo habéis pasado, ese proceso de trabajar diferentes aspectos que tienen que ver precisamente con eso, es decir, con el manejo de las herramientas desde un punto de vista de la seguridad y de saber que es una herramienta para que yo pueda utilizar de cara a esa marca personal y a esa imagen que quiero trasladar. Entonces, yo creo que en esto sí que hay que vincular esta parte de que no se trata tanto de evitar, ¿no? y aislarnos, porque el contexto es el que está, es decir, tenemos que ser conscientes del contexto en el que estamos, sino de saberlo manejar adecuadamente. Perdón. Dime, perdón. Decías que los usuarios utilizan deliberadamente las herramientas de ChatGPT, pero realmente no son conscientes de ninguna manera de cómo sus datos son tratados. Y tampoco tenemos que tener unos derechos como usuarios, que no son respetados. Y de hecho, no podemos estar bajo el paraguas del libre albedrío de utiliza esto. No, porque nosotros tenemos unos derechos, como los derechos de consumidores. Y al final... También pasó con empresas de telecomunicaciones o redes sociales, que al final esto difiere en casos como el de Cambridge Analytica, donde supone la venta de datos de usuarios a campañas electorales, como pasó en la campaña electoral de 2016 de Estados Unidos, que Facebook vendió datos a la campaña de Donald Trump. Bueno, Facebook vendió datos, Twitter vendió datos, el dueño de Twitter metió $200 millones, por algo será, ahora es secretario de Estado, o casualidad. Es que no puedo estar más de acuerdo contigo, pero precisamente por eso las políticas de regulación europea protegen eso. Y si cuando digo tú usas ChatGPT cuando tú creas una cuenta tienes una letra pequeña que te dice muchas cosas. Es verdad que no te dice para qué usan sus datos. Pero tampoco te lo dice Movistar o Vodafone cuando tienes un móvil, o bueno, o poner otra compañía, me da igual. Y esos datos también se venden, no en Europa, pero sí en Estados Unidos. Y tú compras, cuando desaparece una persona, bueno, seguro que conocéis los típicos casos bueno, por desgracia, de Diana Kerr en Galicia, o sea, desaparece una persona, la Guardia Civil sabe dónde estuvo el móvil en el último momento, ¿no? Tú te vas conectando a los diferentes repetidores de la ciudad. Esos datos en España no se pueden comprar, pero en Canadá sí, en Estados Unidos sí. Y claro, eso es una información enorme, porque sabes dónde se mueve un móvil. Se pueden comprar anonimizados, se pueden comprar dónde va este móvil, no el móvil de Javier. Pero no es poco, porque ya tienes toda la información del movimiento social. Es decir, la IA no es el culpable de todo esto. Es una herramienta más. Por eso insisto, vivir en el paraguas europeo, por ahora, yo creo que nos protege muchísimo. Y muchísimo más de lo que la gente cree.
Lo que pasa es que es muy fácil decir pues todo lo que se dice, ¿no? Si uno usa mucho las redes sociales, yo uso mucho LinkedIn y X, Instagram no me gusta y X cada vez menos. Europa tiene Estados Unidos un Ferrari, ahora salen los chinos con el coche eléctrico chino alegando al algoritmo este. Y en España vamos en tacatá. Sí, pero mejor. Vamos en un tacatá que sabemos qué ruedas tiene, qué manillar tiene, etcétera. Y esto, para mí, bajo mi perspectiva, es opinión personal. Habrá gente que quiera ir en un Ferrari, a mí me parece fenomenal. Pero yo creo que, lo ponía por aquí, la explicabilidad de los modelos para mí es fundamental. Y cuando trabajas con las empresas, y ni digamos con la administración pública, o ni digamos con la Cruz Roja, el decirle a una persona, oye, he mejorado tu currículum para adaptarlo a la oferta esta, con estos criterios, he utilizado una herramienta, sí, pero estos son los criterios, y te puedo explicar perfectamente el detalle. Es más, te digo más, y ya acabo, la administración, la Xunta es pionera. Ha sacado una ley de IA, la Xunta es la primera comunidad que lo saca. Galicia para eso, la verdad es que somos muy punteros, lo que pasa es que no nos lo creemos, pero somos muy punteros en Galicia en esto. Una ley de IA que cada modelo de IA que se haga en la administración se tiene que explicar absolutamente todos los procesos y decisiones que tome. Cosa que no se le pide al funcionario que ahora mismo toma una decisión. O sea que a lo mejor nos favorece para ganar objetividad, pero insisto, el ser humano no siempre quiere objetividad, ¿eh? Queremos siempre cocinarlo nosotros, bueno, sí, pero métele un puntito más aquí y a ver si cuela. Somos latinos, mediterráneos, bueno, esto es otra cosa, pero te quiero decir que esta regulación está favoreciendo al ciudadano, yo creo. Mi perspectiva, ¿eh? Bueno, o sea, mi pregunta realmente... Tú eres de las que no pagas, que te vi antes la mano, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con todo lo que comentamos hasta ahora sobre el tema de la seguridad y la privacidad, pero justamente, ¿cómo educamos a la gente sobre esto? Contándolo. Yo, o sea, ahora mismo nosotros, los que nos dedicamos a esto, Amparo lo llamamos un día, Amparo es catedrática aquí de la Universidad de Coruña y tal, parecemos Bárbara Rey, o sea, vamos de un sitio a otro contando esto y solo que Bárbara Rey cuenta otras cosas, ¿no? Pero me refiero que vamos siempre en multitud de eventos, pero es que es lo que hay que contar. O sea, a la gente hay que decirle lo que es, quitarle el miedo y la seguridad. En Europa tienes una garantía. Y si, por ejemplo, utilizas herramientas corporativas como Copilot, que es como el GPT encarcelado, vamos a decirlo así, pues muchísimo mejor. Tienes toda la seguridad del mundo. Bueno, 99,99999%, ¿no? ¿Cómo se educa a la gente? Pues contándoselo. Ahora, la gente también tiene que estar dispuesta a aprender, ¿eh? La gente también tiene que estar dispuesta a abrir las miras. Y es muy fácil consumir noticias de X y de los periódicos y que nos polaricemos. Y entonces, por eso digo, ni es el diablo ni es el Dios salvador. La IA está en el medio, es una herramienta. Para muchas cosas es buenísima, pero para otras cosas todavía no sirve. ¿Servirá? Sí. ¿Se cargará tu puesto de trabajo? Depende. Si tú no aportas valor y lo único que haces son tareas automáticas, quizás sí. Pero no la IA. O sea, se lo han cargado los robots hace 20 años, se lo carga el coche autónomo, o sea, aporta valor. Y el ejemplo siempre pongo el mismo. Un cajero de supermercado ahora mismo hay tecnología suficiente como para que no estuviese. Pero la gente quiere gente. Y el cajero, ¿qué tal? Buenos días, parece una chorrada, pero la gente queremos personas. Por eso ellas, cuando hacemos sesiones de formación, digo, aparte de aportar el valor de la experiencia, aportan el valor de esas cosas cualitativas que es imposible medir o traducir a números más de mi mundo, ¿no? No ha salido la pregunta de ¿se cargarán los puestos de trabajo? Es que no se los cargará, es que ya se los carga. Pero se los tiene que cargar a algunos. O sea, si hay gente que solo se dedica a transcribir una cosa o a no aportar valor o a hacer la misma cosa, etcétera, pues aporta valor. Como nadie pregunta, pues ya abrí yo el debate. Hola, buenas tardes. Bueno, mira, es una hater, profesor. No soy hater. De hecho, no, es broma. Se aprende muchísimo en estos Conecta Lab. Yo soy una apasionada de estas sesiones. Mi pregunta va un poco al hilo de la privacidad que comentaban los compañeros, ¿no? Una persona que está buscando empleo sube el currículum a ChatGPT, quedan los datos en ChatGPT, se los cedes a la inteligencia artificial. Yo como reclutadora puedo entrar en ChatGPT y preguntarle qué candidato se adapta mejor a esta oferta y me lo puede devolver.
A ver, por partes. La primera, sí, el documento es público. Cuando digo público significa que yo técnicamente podría acceder a él. Técnicamente significa tecnológicamente. Tendría que saber muchísimas cosas de ti, tendría que saber cuándo lo subiste, o sea, tendría que saber un montón de cosas para poder llegar a él. Ahora, ¿que ese documento va a ser usado en el siguiente entrenamiento de GPT? Sí. Cada 4 meses, cada 5 meses, con lo que sea. En Europa, en teoría, esos documentos se tienen que anonimizar. Hay procesos automáticos de anonimizar, es decir, tú como reclutadora dentro de 6 meses podrías preguntarle, oye, Javier, ¿estuvo buscando trabajo? Lo normal es que te respondería que no. Pero sí sabría que habría una persona con mi currículum buscando trabajo. Pero no que sería Javier. ¿Me has entendido más o menos? Ahora, yo si busco trabajo, me interesa que mi currículum esté público. Esa es otra, eso ya es otra cosa. A mí me interesa, porque también tengo mi perfil de LinkedIn, en donde te entran trabajos, es otro tipo de trabajos, pero donde te contactan para ofrecer trabajo. A mí me interesa que mi currículum esté público para que el rastreador que tiene InfoJobs, que rastrea currículums por toda la web, le salte. ¿Por qué no? Si estás buscando trabajo. O sea, no estás publicando tu talla del pie. Sí, pero bueno, la cesión de datos no la estás firmando. No. En ningún momento. No. Pero a diferencia de otras plataformas que sí firmas esa cesión de datos. Sí, pero esto lo comentaba tu compañero, o sea, pero yo, para mi utilidad, quiero que mi currículum sea lo más público posible. Hablo de mi caso personal, ¿eh? O sea, técnicamente la respuesta es sí, pero no que sería Javier. Y allí hay un chico también, me parece. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Bueno, yo hace poco que utilizo la inteligencia artificial y eso que ya hace, no sé, como un año o así, una amiga que trabaja para Google en inteligencia artificial me dijo, vete preparándote porque... Vamos, que vienen curvas. Que vienen curvas cuando no se hablaba, o sea, de ChatGPT ni de nada. Entonces, a día de hoy... Y seguro que la trataban de loca, ¿no? Bueno, no sé si de loca... No, pero bueno, ya trabajaba ya en ello. No, digo el resto, no ella. Ah, bueno, sí, un poquito, puede ser. Perdón, ¿puedo hacer solamente una cosa? Sí. Acercar un poquito más el sí. Vale. Bueno, la cuestión es que yo he empezado a acordarme de ella y a utilizarlo ahora desde hace poco tiempo. Y yo tengo un pensamiento un poco dicotómico, la verdad, o sea, un poco contradictorio. Por un lado, sí que veo que pues es una herramienta muy potente, tan potente que mi cerebro ha empezado a ser más perezoso, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy haciendo ahora un curso de guión, ¿vale? Yo siempre un curso, perdón, que no de te... guión, perdón, de ficción, que no te había entendido, largo, perdón. Largometrajes, series de televisión. He hecho otros previamente y siempre me he estrujado el cerebro en, bueno, pues en crear mis personajes, la sinopsis, no sé qué. Y ya en este curso que piden además unas, diríamos, cosas técnicas, tramas, bueno, que no voy a entrar en ello, estructura y tal, ahí ya he dicho al ChatGPT o a Gemini o tal, que me ayude. Has sucumbido. Claro, que es cierto. Claro, has sucumbido a la bestia. Que es cierto que me ha ayudado, obviamente hay que pulir y hay que cambiar cosas, pero a mí esto me da miedito. O sea, en el sentido de que yo lo que veo es, pues, como digo, por un lado algo muy potente que me puede ayudar mucho, pero por otro lado que nos conduce a una sociedad fácilmente manipulable. Fácilmente manipulable. Si no piensas, y esto puede sonar muy apocalíptico, pero si no piensas tal, pues efectivamente cada vez vamos a ser más fácilmente controlables. Es lo que veo. Entonces, quiero que tú, como ser humano, ya no como experto, le digo... Soy, no soy un bot. No soy un bot. Llegué tarde, esto no funciona, pero no era mi culpa. De las chicas de rojo, de la cruz de esa roja de la espalda. ¿Qué opinas de esto? Y fíjate, si yo ya tengo un pensamiento, ya acabo contradictorio, que por otro lado quería preguntarte respecto a la inteligencia artificial en este sector, ¿en qué diríamos? ¿En el tuyo? No, inteligencia artificial. Vale. En este área. Sí. ¿Dónde ves, no sé si puedo hacerte la pregunta, más trabajo? Yo estoy en búsqueda de empleo ahora. O sea, ¿qué recomendarías para formarte en inteligencia artificial
y poder conseguir un empleo. Fíjate, ahí estoy, en esas dos cosas de no quiero subirme a este tren. Pero quiero currar de esto que pagan bien. Pero no me va a quedar otra. Claro, es lo que creo, que creo que si no te subes a este tren, al final te vas a convertir en un analfabeto digital. Es lo que creo, ¿no? No, el tren te pasa por encima, sí. A ver, yo creo que yo la uso muchísimo para romper el folio en blanco, que es un poco, supongo que para lo que lo hiciste tú, ¿no? Para romper el folio en blanco, dame una primera versión, dame no sé qué. ¿Que nos pueda hacer más tontos? Ayer justo leía uno en Campo, pero no me dio tiempo, un estudio que miraba eso, ¿no? Usuarios de GPT durante 3 meses y si eran un poco más perezosos a la hora de argumentar el pensamiento. Antes lo hablábamos en la comida. Yo creo que sí, nos va a hacer un poco más perezosos, pero no más tontos. Yo creo que sí, perezosos, quizás. O darle la vuelta, conviértelo en positivo. A lo mejor más inteligentes, en no hacer tareas que son muy repetitivas y yo aportar valor en aquello específicamente que aporto. Mucha gente en nuestro trabajo, yo intento que no, pero mucha gente en su trabajo, el 25% o el 30% de su tiempo hace cosas que no le motivan, que le aburren, que son administrativas, etcétera. Ahí yo creo que tiene un nicho de mercado la herramienta. Que nos va... Sí. Te haces junkie, sí. Pero ya eres junkie del móvil. Lo que pasa es que el móvil, pues mola, ¿no? Porque me da la vida y me recomienda cosas. Mi padre siempre dice, es que el móvil me escucha porque me recomienda. Ya, ¿y qué? Pero ¿a qué te viene muy bien para que te recomiende la óptica que querías ir, que hablaste con mi madre? Entonces, claro, como está ahí bien, perfecto, ¿no? ¿Necesitas la dosis? Sí. Vas a acabar necesitando la dosis. Yo no la necesito. A lo mejor es porque me dedico a ese gremio. Pero es verdad que la generación de los 20 y tantos, 16, 17, han nacido con eso y por lo tanto van a necesitar su dosis. Como la mía con el móvil, ¿eh? Y yo no nací con móvil, pero para que me entiendas. ¿Nos va a hacer más tontos? Yo creo que no. ¿Nos va a hacer una sociedad? No en el sentido de que lo quiero convertir en positivo, pero es verdad que hay un riesgo de que seamos más tontos, lo hablábamos en la comida, ¿no? ¿Podemos ser más tontos? Sí, pero también depende de ti ser más tonto. Es que volvemos a lo de siempre, ¿de quién es la culpa? ¿Nos va a hacer una sociedad más manipulable? Me parece que dijiste esa palabra. ¿Acaso no lo somos? Bueno, es lo mismo. O sea, si tú te lees muchas veces Twitter, al mediodía hablábamos del País, bueno, no me acuerdo exactamente, ¿no? Un medio de comunicación que yo leo y tal, y claro, uno todavía tiene la capacidad crítica de decir, joder, se van mucho hacia la izquierda. O critican demasiado a esta persona cuando no merece tanto. La sociedad en general cada vez se polariza más. No voy a entrar en por qué. Yo lo evito e intento evitarlo. Por ejemplo, yo doy clase en primero de ingeniería e intento siempre que haya mucho debate y que se genere mucho ruido y tal. Pero en general la gente ahora no quiere debatir, quiere polarizarse. Lo tuyo no me gusta y punto. ¿De quién es la culpa? Coño, de las personas. Estamos diciendo, no, es que las máquinas, las herramientas, joder, la persona tiene que aportar un criterio, ¿no? Y decir, oye, pues yo no esta noticia no la consumo porque creo que está muy polarizada. Pero claro, si estás todo el día con la dopamina, hay muchos estudios, ¿eh? Esto Pablo Motos lo cuenta mucho, que le encanta. Debe leer mucho artículo de esto. Tú tienes una sensación de consumo total, ¿no? Con el móvil, con noticias, con Twitter, En definitiva, respondiéndote, mi filosofía es, la uso solo para romper el folio en blanco. No permito que me sustituya en ninguna tarea, que me sustituya completamente, ¿eh? Ahora, hay gente que ya le sustituye. Luego no te quejes si tu puesto de trabajo desaparece. Y en lo que tiene que ver con el trabajo, yo trabajo con muchísimos filólogos, ¿eh? La gente de filología tiene mucho impacto en este mundo. Ten en cuenta que, por ejemplo, un proyecto sencillo que hacemos de detectar el discurso de odio en las redes sociales o en periódicos, yo no sé qué odio tiene una noticia, me lo tiene que decir un filólogo. ¿Qué odio subyacente tiene el texto? Entonces tiene mucho impacto la gente de letras de la lengua. Ten en cuenta que son modelos de lenguaje. Entonces yo, si estás en ese ámbito, te recomiendo pues que empiezas a tener ciertos cursos sencillos de IA, ciertas nociones de IA para entender lo que es un modelo, un entrenamiento, una inferencia, un test. No tienes que hacerte programadora. Los equipos son muy multidisciplinares. Hay una profesión que en NTT, que es donde estaba antes, por ejemplo, hay muchos que se llaman lingüistas computacionales. Son lingüistas de formación, pero que tienen ciertas nociones de computación, porque al final necesitas entender
qué es un entrenamiento, qué significa computación, qué es una GPU, bueno, ciertos conceptos que te permitan por lo menos comunicarte con los técnicos de tu equipo, que a veces hablamos lenguajes distintos. Pero sí, o sea, súbete a la rueda porque hay muchísimo trabajo. Infinito, diría yo. O sea, infinito no, pero mucho trabajo. Sí, luego te digo, de Google hay uno, en concreto tú que tienes colegas en Google, hay uno muy introductorio que está bastante bien y a partir de ahí creciendo. Google tiene un pad de formación muy bueno, bajo mi perspectiva, Hola. Hola. A ver, yo quería preguntarte por una experiencia que tuve yo laboral relacionado ya no solo con IA, sino con todo el tema de juventud y redes, datos, todo esto. Trabajé durante un tiempo en un proyecto de inserción laboral para jóvenes. Ajá. Y me encontré 2 o 3 o 4 veces problemas de inserción laboral con jóvenes, no por el currículum, no por el puesto, sino por la identidad digital. Sí, claro. De los jóvenes. Entonces, ¿de su huella o de su identidad? El uso, no su identidad, sino más bien el uso de redes que hacían, de acudir con él a una entrevista, acudir con él a un proceso de selección y ya estaba prácticamente descartado porque ya lo habían buscado en red. Obvio. Entonces, mi pregunta va un poco relacionada entre IA y redes y tal, y un poco acorde a lo que decía él allí sobre el tema de los derechos. Si crees que es más un tema de derechos o crees que es más un tema educacional sobre cómo la gente joven tiene que aprender a usar tanto esto como las redes. Gracias. Te añadiría, demonizamos a la gente joven, Cuidado con la gente de 50 y tantos, 60 que se han metido en el carro de las redes, Sí, Cuidado que es bastante más peligroso, cuando digo una edad me refiero a una franja, No, te decía gente joven porque es la experiencia que tuve yo. Que nadie se sienta aludido. Yo no creo que sea un tema de derechos, es decir, si yo, por ejemplo, tengo muchas opiniones de muchas cosas, pero sé que si las vuelco en LinkedIn o en Twitter, en un perfil abierto, pues son abiertas. Y si luego me sale un proyecto con alguien que piensa en contra de mí y yo manifiesto claramente mi inclinación, pues me estoy exponiendo a que no me contrate. Pero esto es exactamente igual que hace 30 años, si ibas a un bar y lo decías y al lado te escuchaba el que contrataba. Lo que pasa es que ahora el bar es infinito, pero es exactamente lo mismo. Pero no tiene nada que ver con, bajo mi perspectiva, me pido mi opinión, yo te la doy, no tiene nada que ver con la privacidad. Si tú tienes un perfil en redes sociales abierto, eso significa abierto. Y todo el mundo lo va a consumir. Yo, por ejemplo, no lo hago, pero muchos colegas míos de empresas pequeñas sí lo hacen. Y le viene un perfil y rastrea de manera automática, que es darle a un botón, todas sus redes sociales. Y bueno, para empezar, que no se te ocurra poner cosas bélicas y tal, porque la Policía Nacional lo hace y la Guardia Civil lo hace. Luego la gente dice, ¿y cómo me pillaron, hombre? Pues sabrás. Pero es que es acojonante. La gente se pone ahí a hacer trompos con el coche, cuelga el vídeo en Instagram y dice, lo pillaron. Y yo, hombre, pues tú dirás. Pero estas cuestiones la gente se las pregunta. Me asombra, por eso te hablo que es educación digital. ¿Y crees que tiene cabida por ejemplo, decías que el asunto es pionera en eso, ¿no? O sea, en esto de la IA. Debería tener una educación futura esto. Debería tener más impacto en los planes de estudios. Pero no solo eso, también estas herramientas. O sea, hacer una foto con la cara de María y una niña de 14 años desnuda es 3 segundos. Por eso hay tanto bullying, no sé cómo se llama, ciberbullying. Han salido casos en Burgos, en no sé dónde, más los que no salen. O sea, hacer ese tipo de cosas. Y en Europa aún estás ciertamente protegido. O sea, en Estados Unidos es el oeste. En Europa aún tienes que rebuscar un poco en la web, pero bueno, tampoco hace falta mucho. Hace falta mucha educación en eso, pero ya se habló de este debate cuando salieron las redes sociales y la educación en los planes de estudio sigue siendo la misma. También te digo, yo soy padre de un crío de 3 años. Hostia, los padres tenemos cierta responsabilidad en educar en este tipo de herramientas, bajo mi perspectiva. O sea, descargar en la administración o en los planes educativos o en los profesores, es que el profesor no le explica, hostia, macho, es tu hijo, no es mío. Esta es mi opinión personal, que a lo mejor es un poco extrema, pero sí, no tiene que ver con la privacidad bajo mi punto de vista. Bueno, es una reflexión, era para rebatir un poco lo que decía antes la compañera. Nosotros tuvimos una formación que nos dio Javier y entonces nos quedamos mucho con que erais muy escépticos, Sí, pero salimos, vamos. Apóstoles ahora. Sí, entonces, ahora sois apóstoles. Ahora una pasada. Entonces,
no vamos a decir para qué tipo de trabajos, ¿no? Para cosas, se va utilizando y vamos haciendo nuestras... Poco a poco. Y al final no es sucumbimos, pero también quería decirle a la compañera que nos genera mucha creatividad, porque te enchufa mogollón, tú le haces una pregunta, te contesta, no te gusta, a ver qué otro tipo de pregunta yo le puedo hacer, es decir, que al final, ¿sabes? También vas trabajando un poco... Por eso te digo que te puede hacer tonto si tiendes a la tontería, o te puede hacer, oye, que aprovecha, hostia, pues piensa diferente, ahora tal, y ahora dame otra opción. Por ejemplo, en marketing está muy discutido estas herramientas, porque claro, yo puedo hacer un logo ahora en 3 segundos, o puedo hacer lo que quiera. Yo creo que un buen experto en marketing no le va a sustituir. ¿Cómo se está usando esto? Oye, hazme 10 propuestas de este logo. Y joder, tienes un enriquecimiento para empezar la tarea, y por eso yo hablo siempre de romper el folio en blanco, que es mucho más potente. Si lo quieres ver como un sustituto y tal, bueno, pues puede verse así, pero todo depende de la óptica con que lo veas, ¿no? Que hay más porcentaje de receptor, ¿sabes? De ese receptor que de emisor, ¿sabes? Porque son preguntas cortas, tal, pero ahí como quien lleva la batuta. Es que igual no tienes que tener preguntas cortas. Eso es una de las cosas que aprendimos. Bueno, pero que no hay como... Es que no sé cómo decirlo, como no hay profundidad en el pensamiento, ¿sabes? Es todo como que es como va el mundo, ¿no? Cada vez más rápido. Pero sí es cierto que... Seguramente tú cuando haces un pedido de globo quieres que llegue cuanto antes. Nunca lo he hecho. Bueno, nunca. O sea, me has jodido el ejemplo, pero es una forma de hablar. Decir, cuando yo me pongo ahí a pensar en esa idea, por ejemplo, para una serie, para, ¿sabes? Y tal, tengo que pensar muchas cosas, darle vueltas, tal. En esto es como muy rápido, muy corto, y como que el chat... Pero si te fijas... Es el que más piensa, el que si más te fijas, desarrolla, el que más... si te fijas, por cerrar un poco, porque me están ahí cortando. Va en tu mano que quieras ser reflexivo. Yo soy muy tecnólogo y sigo teniendo muchísimos momentos de pizarra. Y me siento y veo la pizarra y hago esquemas. Bueno, hoy mismo hemos tenido uno. Decían, oye, ¿cómo hacer? Oye, vamos aquí a una sala, un papel gigante y vamos a pensar. Podríamos pedírselo a GPT, pero ¿para qué? O sea, va en tu forma. Ese es tu valor, en realidad. Que seas relativamente reflexivo con tu tarea. Ellos me decían, ayúdanos. Joder, contarme qué hacéis, porque si no es imposible que os ayude. Pues esto es un poco, y en mi empresa, por ejemplo, que no somos la mejor empresa del mundo, de hecho somos 4 gatos, pero lo que sí hay es mucha pizarra, porque se tiene que fomentar eso. Programar, no voy a decir que el programador va a desaparecer en 2 años, pero muchos sí, o en 2, o en 1, o en 6 meses, de hecho algunos ya han desaparecido. Entonces, el algoritmo que tú tienes que pensar es lo que tú aportas valor. Si tú ahora mismo te estás meando, vas a ir por el camino más corto al baño, seguro. Sin embargo, si no te meas tanto, igual das una vuelta y saludas a uno, etc. Eso sí es un algoritmo en sí mismo. Entonces, ese es el valor que tú tienes que aportar. Si le preguntas a GPT, te dirá, coge la línea recta. Tu marca personal. Ah, que se me ha escuchado. Que estaba diciendo que en el fondo de lo que hablamos es de marca personal. ¿Quién está hablando? Ah, perdón. Yo. Aquí en la esquina. Perdón. Era una IA. Pensé que eras tú. No. Sí, exacto. No sé, Eva, creo que tenemos que ir cerrando. Terminando, sí. Os estaba dejando terminar. Sí, perdón. Bueno, muchas gracias a María y a Javier porque se ha generado lo que queríamos, que era que reflexionáramos, que debatiéramos más allá de las ideas que se han expuesto aquí sobre estrategia geopolítica, nuestras dudas sobre la privacidad o la seguridad utilizando herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que nos tenemos que quedar con esa idea de que el ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial son unas herramientas muy poderosas que nos pueden ayudar en esa búsqueda de empleo, pero, como decía Javier, no sustituyen en ningún momento a nosotros, a los humanos, y en ese sentido la labor tan importante que hacen con este plan de empleo desde Cruz Roja, orientándonos y acompañándonos, como dicen ellos, en ese camino que tenemos para buscar un empleo. Decía Nelson Mandela que el arma más poderosa que tenemos es la educación, y creo que hoy aquí Cruz Roja ha puesto en nuestras manos esa arma poderosa, que es aprender, entender el conocimiento para poder generar esas oportunidades que dicen que cambian vidas. Vamos a cerrar ya este tercer Conetalab con la presidenta de Cruz Roja de Galicia, Mercedes Casanova, que nos va a decir pues unas palabras. Bueno, gracias.
Bueno, a mí me tocan dos cosas muy fáciles. Una, invitaros a un pincho que va a haber en la tercera planta, con lo cual la mejor parte de todas. O sea, me toca invitar. O sea, que fenomenal. Eso todavía no lo genera el chat. No. La segunda, agradecer, bueno, a María y a todos los equipos del Plan de Empleo de Galicia, que os aseguro que ponen todo el esfuerzo y el corazón en que las cosas salgan bien. Y aún encima se implican, porque les damos una herramienta y en vez de acomodarse, dicen, ¡puf! ¿Qué posibilidades tiene esto? Maravilloso. Gracias a Eva, que nos ha acompañado estos 3 Conecta Lab y que ojalá nos siga acompañando, que empezó como una escéptica. En el primer Conecta Lab tuvo ahí un rifirrafe con Javier porque le decía, la IA va a destruir empleos. Y Javier, que no, hombre, que no, que te bajes de esa burra. Y ella, no, pues que vale. Y bueno, ya la veo muy convertida. No sé yo si... utilizo el chat GPT. Ah, yo también lo utilizo. Pero no pagas. No pagas. Tampoco. Y luego, bueno, agradecer infinitamente a Javier. A veces la vida te pone gente en el camino que te hace mejor. Y este es Javier Martínez con Cruz Roja y con todas nosotras a nivel general. Gracias. De verdad que muchísimas gracias, Javier, por transmitir todo tu conocimiento, por hablar sin filtro y porque yo me quedo con 2 enseñanzas de hoy que van más allá de la IA. La primera es la capacidad para resolver problemas cuando se nos ponen cuando se nos cruzan en el camino. Hoy a Javier pues no le ha funcionado como quería él su presentación, pero ya veis que enseguida se ha buscado la vida y a veces toca eso. A veces bastante. Sí. Y la segunda es que te agradezco enormemente que le hables a ChatGPT pidiéndole por favor y dándole las gracias, que me ha llamado mucho la atención. Digo, por favor, ¿me puedes? Gracias. Pero eso es porque yo quiero que él me hable así a mí. Entonces él va aprendiendo de mí. Pues como dice el... Sí. Como dice la canción, cada uno da lo que recibe. Exacto. Y luego recibe lo que da. Eso es. Entonces, quedémonos con esa parte, quedémonos con toda la parte de valor que podemos aportar y con algo que llevamos en Cruz Roja y que tenemos como principio, que es el de humanidad. Más allá de las herramientas, más allá de todo lo que se nos pone a nuestra disposición, no podemos perder nunca de vista que lo que nos diferencia es ese sentido de humanidad, ¿no? Y con eso me quedo y cierro. Este es el tercer Conecta Lab, creo que no va a ser el último. Vamos a, como los apóstoles, vamos a ir y a contar nuestro mensaje, al menos por Galicia. Hoy nos acompaña nuestra directora nacional de empleo, Maika. A ver, no hemos podido hacerlo más grande para impresionarte, así que sí que nos gustaría creo que Cruz Roja tiene que estar en la vanguardia, tiene que estar en la vanguardia también en el empleo. Creo que es un reto que nos ha caracterizado en nuestros 160 años de existencia y es el de querer mejorar, el de querer dar pasos hacia adelante y en eso estamos comprometidas. Así que nada más, lo dicho, en la tercera planta, a quien le apetezca, puede todavía coger por banda a Javier y darle ahí un repasillo y si no, nos tomamos algo que bien nos lo merecemos. Muchísimas gracias a todos.